Siguiendo con nuestro microcurrículo y nuestro cronograma, entramos a endocrino. Endocrino. ¿Alguna pregunta de los temas pasados o algo? Las notas las socializo las mías el miércoles. Faltan por leer algunas cositas de ustedes. Pregunta, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Hay que explicar algo más? Dieciséis. Pues lo único así, muchacho, fue lo de las prácticas debido al aumento al tercer pico de la pandemia, pues fue lo único que se canceló. Y esperemos poder realizarlas y esto, pero pues ustedes tienen que entender toda la situación, sí, por la que estamos pasando y, y pues tenerlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, así los felicito igual por seguir ahí constantemente. Esto es un sueño que poco a poco se va volviendo realidad. ¿Y cómo lo hace uno? Pues estudiando. Como les decía al principio de las clases, el conocimiento uno se lo genera uno solo, no se lo va a generar ni el compañero, no se lo va a generar el papá, no se lo va a generar la mamá, sino uno como persona genera su propio conocimiento, ¿sí? Bien sea el académico como el que estamos desarrollando ahorita, o bien sea ese conocimiento de vida, ese conocimiento de vida que cada uno por las circunstancias que hemos pasado en nuestra vida, problemas, eh, varias cosas, no sé, infinidades de cosas, ese conocimiento que hemos adquirido de pronto, no solamente así académico como les nombro, sino personal, de vida, ¿sí? Eh, Pero pues digamos, en estas clases lo que queremos es también fortalecer eh, ese conocimiento académico, ¿sí? Y la motivación para que se pongan a estudiar, porque acá sí podemos cometer errores, pero afuera, cuando estemos en la vida profesional, tenemos que minimizar eso debido pues a la responsabilidad porque estamos trabajando con vidas, ¿no? Entonces la reflexión es a estudiar, ¿sí? Cada uno sabe lo que ha estudiado, cada uno sabe lo que ha aprendido, ¿sí? Eso le queda a cada uno. Entonces, estudien, muchachos, aprovechen. Ustedes son bendecidos al estar sentados estudiando esta carrera, ¿sí? Entonces, también tienen que poner de su parte, ¿sí? Hay gente que lo ha hecho, por eso le digo que cada uno, esa es la autoevaluación,
que es prácticamente cada uno en realidad sabe qué fue lo que hizo este semestre, si aprendió o no aprendió, porque así tal cual como le va en la carrera también va a ser profesionalmente. Valorar también el esfuerzo de nuestros padres, de pronto de los que nos están patrocinando, los están pagando, ¿sí? Para que nosotros cumplamos nuestro sueño, para que seamos también mejores personas, ¿sí? Para que triunfemos, para que seamos felices. Todo eso hay que valorar. Y hay que recalcar pues la situación actual. No todos los papás, digamos, están ganando el sueldo que deberían ganar normalmente, ¿sí? Debido a los cierres de la mayoría de negocios y establecimientos, ¿sí? Pero pues sin embargo así, aquí estamos estudiando, entonces hay que buscar ese valor, darle valor. Ustedes ya ahorita pasan a cuarto, ya ahorita de pronto vean otras materias diferentes, obviamente que van a ser totalmente diferentes, diferentes docentes, ¿sí? Y recuerden que pues cada vez va subiendo más de nivel, pero nosotros desde el punto de vista de las ciencias básicas y sí, ciencias básicas, nosotros somos las bases para desarrollar la clínica, para desarrollar las diferentes materias, por ejemplo, la farmacología, ¿sí ves? Porque en la farmacología le van a usted a decir, bueno, tenemos la atropina, y la atropina es un parasimpático lítico directo y reversible. Ya con las bases que ustedes van a ver, entonces es un parasimpático lítico directo. Entonces, ya saben que puede actuar si es un parasimpático lítico, entonces actúa sobre el sistema parasimpático. ¿Sí ves? Y ya saben cuál es el tipo de neurotransmisor que está en el sistema nervioso parasimpático. Y si es lítico, significa que puede actuar rompiendo posiblemente las moléculas o la liberación de acetilcolina o en su receptor. Todo eso, ¿sí? Es básico y ustedes ya van a ir entendiendo. Y ese es el propósito pues de nosotros, que ustedes lleguen con un conocimiento básico o adecuado para el momento, que empiecen a desarrollar bien los ABPs, escribir, no copiar y pegar, escribir. Porque cuando usted escribe, porque usted está aprendiendo el doble, porque usted está leyendo y dice, ah, mire, aquí dice que, no sé, algo en un artículo, ustedes ya tienen la idea y sencillamente lo escriben. Toma más tiempo, pero se va desarrollando, digamos, una nueva habilidad. Entonces, les he dado páginas para que busquen, ¿sí? Donde se descargan los artículos, todo eso. Son herramientas que son para que ustedes se enriquezcan. ¿Sí? Pero ustedes han bajado de nivel. Uno se da cuenta como docente. Entonces es eso, no.
No bajemos el nivel. El pacto de aula que les digo. Todos los que empezamos terminemos. Porque es difícil. O sea, uno piensa que veterinaria es porque me gustan los animales. Inicialmente la gente piensa, pues entra a estudiar eso, pero pues obviamente que esto es una profesión y por ende tiene que tener un, una, un conocimiento establecido hacia el estudiante, ¿sí? Que el estudiante adquiera ese conocimiento y desarrolle unas competencias. Sí, de pronto ahí se facilita un poco por lo del escenario y todo eso, se facilita un poco, ¿sí? Pero hay estudiantes que han perdido, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque los estudiantes no adquieren las competencias, posiblemente, o no desarrollan las competencias. Sin embargo, pues ha bajado de nivel, pero no estoy diciendo que sea un grupo malo. No, hay buenos estudiantes, hay gente pues que lo motiva a uno también. Uno va mirando cuáles son los estudiantes que posiblemente tengan el éxito que es llegar a terminar la carrera y de pronto algunos que se les va a dificultar un poco y si no se esfuerzan porque nadie le va a pasar la carrera a nadie, si me hago entender, y por X o Y motivo podemos no terminar, ¿sí es? Ustedes no lo ven, pero los papás de nosotros también, ah, mire, el niño está estudiando, el chico está estudiando, mi hijo está estudiando, y mire, le toca sentarse a estudiar de verdad en el computador y todo. Pero hay papás que dicen, el hijo tranquilo, ¿qué es lo que pasa? ¿El niño no le están dando clase o qué? Me imagino que eso será así. Entonces, esos mismos papás se van dando cuenta. Entonces, tienen que estar muy pendientes. eh, Hay mucho potencial, demasiado, diría yo. Entonces, por favor, cada uno su reflexión. Esta cuarentena que nos aisló permitió eso, que cada uno estuviéramos con uno mismo, porque pues igual uno todo ocupado siempre y permite hacer las reflexiones. ¿Se ha aprendido? Ahorita ustedes tienen que presentar un examen, ¿no? Al final, reúne todas las áreas que han visto desde primero, segundo y tercero. Entonces también estar pendiente para eso, es todo el conocimiento que han adquirido. Ahí es donde uno se da cuenta si el estudiante en verdad sirve o no sirve. ¿Sí? Entonces, valoremos nuestro conocimiento. Si nosotros no valoramos nuestro conocimiento, créanme que nadie lo va a hacer. ¿Sí? Nosotros iniciamos uno, mira que han salido, algunos han salido. De los que comenzaron en primero, acuérdense, hagan memoria, hace un año y medio, más o menos. No, han salido, o no es así. Y el tiempo se pasa rápido.
Cuando ya nos damos cuenta, ya estamos terminando. ¿Sí? Ustedes, digamos, permiten, digamos, o todo lo que pasó con los estudiantes y los profesores y todo eso, permitió materias que eran prácticamente difíciles de algún modo de manejar por esta vía, a través online o a través de charlas, por lo general es a través de charlas grabadas, pregrabadas, pero también permite que la medicina veterinaria, digamos, también se puede dar de esta manera. Los profesionales lo hacemos mucho, digamos cuando hacemos algunos diplomados o algo así, por lo general se utilizan plataformas y lo que se hacen es que se graban las clases de las áreas y luego se hace como una hora presencial del tema tratado. Sí, es también bueno. Digamos, tú entras a los temas, cada semana van cargando temas y digamos, tú tienes que completar, por ejemplo, el 80% de los temas y de pronto un examen, ¿sí? O si no, no te puedes graduar de ese, digamos, un diplomado, por ejemplo. Entonces eso hay que aprovecharlo. Y pues como les digo, una autorreflexión, esto sí es lo mío, no es lo mío, estoy haciéndole perder plata de pronto a mi papá o algo así, no sé. O si es lo mío, pero me falta esforzarme, tengo que esforzarme aún más. O si soy bueno y ya no me esfuerzo y me quedo ahí, en la zona de confort. Hay varias las opciones, son varias. Bueno, entonces siguiendo nuestro tema y para no darle tanta larga a la autorreflexión, pero siempre yo lo hago en cada inicio del bloque porque pues es muy importante, ¿sí? Siempre hay que hablar con el estudiante y no solamente mostrarle conocimiento, sino también eh, lo que el maestro piensa de sus estudiantes, ¿sí? Listo. ¿Alguien quiere aportar algo más de pronto? No sé. Bueno. Y entonces entramos a la fisiología hormonal, ¿sí? Aquí hay que entender, bueno, varias cosas. Primero, yo ya les he explicado qué es una hormona, ¿sí? ¿Alguien quiere contestar qué es una hormona? Yo ya desde el principio lo hemos hablado. O ya se nos olvidó. O conocemos alguna hormona, o no conocemos ninguna hormona. Muchachos, ¿nos escuchan? Muchachos, Profe, pues para mí, o bueno, según lo que hemos ya visto, iba a decir, una sí, ya hormona es iba. como una sustancia que
Ok. regula cierta parte del cuerpo, es decir, algún órgano, o mejor dicho, que tiene una función de regulación. Ok. ¿Alguien adicional a Wendy quiere aportar? Gracias, Wendy. ¿Qué características? Bueno, ahorita vamos a ver eso, pero pues también es una sustancia que tiene que pasar a torrente sanguíneo, ¿no? Acuérdense que una característica para que una sustancia se llame en realidad hormona, porque igual hemos hablado de hormonas durante los 2 semestres prácticamente, inclusive a inicios del... En todo hemos hablado de hormonas. Cuando hablamos de digestivo, hablamos de las hormonas gástricas, ¿sí? Cuando hablamos de el riñón, hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Del pulmón también, de la activación en el endotelio también. Eh, entonces, digamos, en el endotelio pulmonar. Entonces, digamos, siempre hemos hablado de hormonas. La parte hormonal del riñón también la hablábamos. La activación de la 1.25 dihidroxicolecalciferol o la vitamina D activa. Todo eso lo hemos hablado. ¿Sí? Entonces, una de las características, y como bien lo mencionó Wendy de algún modo, eh, es una sustancia que va a ejercer una función en un órgano lejano, en un órgano periférico, en un tejido periférico. Por lo tanto, tiene que tener una particularidad y es que se utilice una vía eh, circulatoria o un lecho vascular. ¿Sí? Y cuando hablamos del sistema endocrino, pues tenemos que tener en cuenta varios aspectos fundamentales, como por ejemplo que ese sistema endocrino tiene una serie o una cantidad de glándulas que son las que van a liberar las diferentes hormonas. ¿Sí? Ya ahora más tarde iremos a hablar de cómo es la composición de la hormona, si es un péptido, si es un derivado de del anillo heterocíclico del colesterol, eh, ¿sí? Si es un derivado de las hormonas tiroideas, si es una amina, ¿sí? De eso va a depender también dónde estará ubicado el receptor y qué tipo de receptores va a ir a estimular. Pero eso lo iremos hablando más adelante. Ahorita lo que quiero es que me entiendan que hay unas glándulas que son las que van a regir o van a liberar diversas hormonas, eh, pues que van a tener función en órganos diana o distantes. Inicialmente pues tenemos el hipotálamo, parte del diencéfalo, acuérdense que se divide en tálamo, subtálamo, hipotálamo y el tálamo. El hipotálamo es el órgano del sistema, el que controla toda la liberación hormonal, ¿sí? Acuérdense que ese hipotálamo le llaman el órgano endocrino del sistema nervioso como tal, ¿sí? Es muy importantísimo, está ubicado en el tronco del encéfalo, más adelante del tronco del encéfalo, perdón, en el diencéfalo, donde viene el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, ¿sí? Que no solamente va a tener funciones endocrinas, sino también va a tener diversas funciones, como por ejemplo el control de la temperatura, ¿sí? Es por decirlo vulgarmente el termostato del, del organismo, del cuerpo. Eh, es donde va a estar el centro del hambre, el centro de la saciedad,
¿sí? Y pues es muy importante porque este es el que va a dirigir la orquesta, por decirlo así, ¿sí? En el perro, pues digamos, hay alteraciones a nivel del hipotálamo, y también en el gato, pues muy pocos, pero se ha descrito, y va a tener signología también neurológica, ¿sí? Recuerden que el tálamo, que está muy cercano al hipotálamo, es el que es encargado de manejar todo lo que es la respuesta y los controles motores del cuerpo, ¿sí? Entonces, esa relación también es muy importante tenerla en cuenta porque el tálamo de algún modo también se va a comunicar con el hipotálamo. Sí, vamos a ver que ese hipotálamo va a tener una comunicación con una glándula que está en la mayoría de animales y en el humano situado en un lugar que se llama la silla turca, ¿sí? Esta glándula se llama entonces la hipófisis y esa hipófisis, vamos a ver que tiene también dos divisiones en la cual es la neurohipófisis y la adenohipófisis o hipófisis anterior y hipófisis posterior. ¿Sí? Ahora más adelante vamos a ver que la comunicación acá sí es a través de un lecho vascular y que por el contrario con la hipófisis, la neurohipófisis va a servir es como un almacenamiento prácticamente de la hormona empaquetada o hecha en el hipotálamo. Y es un almacenamiento y va a tener es una comunicación más neuronal, por eso le llaman neurohipófisis. Y vamos a tener entonces unas glándulas periféricas, como tenemos la tiroides, la paratiroides, el páncreas, la médula adrenal, el riñón, la corteza de la médula adrenal, los testículos, los ovarios, el cuerpo lúteo y la placenta, tan importante para ustedes que son MBZ o que van a ser futuros MBZ. O sea que ustedes no solamente se van a ocupar de la salud del animal, sino posiblemente también sean un poco más enfocados a la producción en la cual pues la reproducción es muy importante y es fase fundamental. Esas hormonas y algunas estructuras como lo son el cuerpo lúteo, los ovarios, los folículos, la placenta, saber quién mantiene la gestación, ¿sí? Cómo se libera la progesterona, qué animales son dependientes del cuerpo lúteo y qué animales son dependientes de la progesterona generada por la placenta. Todo esto, ¿no? Bueno, hasta hay preguntas. Entonces en el hipotálamo, ¿sí? Vamos a ver que va a generar una serie o va a liberar unas hormonas, en su gran mayoría
son de características proteicas. Y esas hormonas por lo general también tienen otra característica y es que son hormonas liberadoras. ¿Sí? Entonces vamos a tener hormonas liberadoras. ¿Hormonas liberadoras de qué? ¿Y que van a ir a dónde? Finalmente a la médula adrenal a pues estimular la liberación de otro tipo de hormonas por parte de la glándula de la hipófisis, ¿sí? Entonces va a ir a estimular, son hormonas liberadoras que van a ir a estimular a la glándula hipófisis, ¿sí? Y esta pues va a liberar ciertas hormonas que van a ir entonces a estimular a la glándula periférica. Más o menos así es como un eje, vamos a empezar a mirar también los ejes, que es como una serie de hormonas que se libera por un solo linaje. ¿Sí me hago entender? Digamos, si es una hormona tiroide, entonces se libera TRH, TSH y va la hormona tiroide a liberar T3 y T4. ¿Sí? Algo así. Tenemos que tenerlos también en cuenta, esos ejes, porque fallos en esos ejes o las patologías se van a encontrar en diferentes porciones de este eje. Por ejemplo, la glándula periférica es la que está enferma, la hipófisis es la que está enferma o está enfermo el hipotálamo. Eso es lo que vamos a ir a, como médicos, a mirar, ¿no? A interpretar. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Dónde está el problema de la hormona? Y ustedes también van a jugar no solamente en esas patologías, sino ustedes se van a relacionar mucho con el linaje de las hormonas reproductivas cuando vean reproducción. Entonces el profesor les va a decir, ah, se va a liberar, o ustedes ya tienen que llegar con ese conocimiento previo de esta fisiología endocrina, que se libera la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y va a ir a estimular a las células gonadotropas de la adenohipófisis, ¿sí? Para que libere FSH y LH, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿sí? Y esta FSH y LH, pues ¿a dónde va a ir? Al ovario. Y va a permitir que se estimule el folículo, que finalmente en el ovario va a liberar el folículo dominante, el estrógeno. ¿Sí ves? Que ese folículo estimulante para que eclosione y se convierta en cuerpo lúteo, ¿sí? Y se libere el óvulo como tal, actúa la hormona luteinizante, que produce como la eclosión o la ruptura del folículo dominante, finalmente liberando el óvulo y dándole nacimiento u origen al cuerpo amarillo, al cuerpo blanco, al cuerpo amarillo y luego al cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el que es capaz de mantener entonces o que va a liberar progesterona, que es la hormona que va a mantener la gestación. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen que tener muy en cuenta. Ah, que yo palpe una vaca y tiene un cuerpo lúteo persistente.
Pues es una vaca que nunca va a entrar en celo. Entonces tengo que aprender unas hormonas que van a generar la lisis del cuerpo lúteo, como por ejemplo la prostaglandina F2 alfa. Y me lisa el cuerpo lúteo y ya la vaca me entra en celo. ¿Sí? Porque en la vaca en algún momento, lo estoy hablando porque es lo que más se maneja en reproducción en grandes animales y pues repros casi de bovinos. De equinos también hay, pero bueno, más bovinos. Bueno, entonces digamos, la vaca, después de que genera el celo y que hay una oclusión del cuerpo lúteo, perdón, que hay una ruptura del folículo dominante por parte de la hormona luteinizante, se va a generar un cuerpo lúteo transitorio que va a durar más o menos alrededor de unos 16, 18 días, ¿sí? Y que después se va a alisar para que otra vez la vaca vuelva a entrar en celo. Y que lo lisa pues la prostaglandina F2 alfa interna, producidas en la teca interna del ovario, las células de la teca interna. Si ves, todo eso tenemos que relacionarlo, o sea, acá ya es donde empezamos a relacionar todo ese funcionamiento de varios eventos o varios acontecimientos que son regidos por las hormonas. Recuerden que prácticamente un cuerpo, un organismo es regido por el sistema nervioso, por el sistema inmunológico y por el sistema endocrino. Son prácticamente los sistemas que van a estar eh, involucrados. Inclusive hablando del sistema inmunológico, vamos a aprender que el sistema inmunológico también va a tener unos tipos de receptores que van a responder a ciertas sustancias, ¿sí ves? Como por ejemplo los receptores tipo TOL, que son receptores de membrana y que responden de pronto a diferentes sustancias, como por ejemplo a los lipopolisacáridos, que los tiene en la membrana de las bacterias, celular de las bacterias. Eh, entonces, pues vamos a ver que también funcionan de un modo o con un receptor, aunque no hacen parte del sistema endocrino como tal, podemos ver que tiene un tipo de comunicación en la cual el estímulo también puede estar dado por un receptor. Eso es cuando veamos receptores. Preguntas, dudas, inquietudes. Pregunten, a ver. Profe, yo no tengo muy claro qué es el cuerpo lúteo. ¿Qué es qué? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura endocrina transitoria que sale en el ovario. Y es donde se genera, donde hay la oclusión del folículo que es dominante, que es el que lleva el óvulo, ¿sí? Entonces, digamos, hay toda la fase folicular y finalmente, digamos, en el bovino estamos hablando también algo en la mujer, ocurre así con las fases, pero en el bovino, que es importante. Entonces, hay unas diferentes fases foliculares y finalmente un folículo es el que va a quedar dominante. Acuérdate que una vaca por lo general ovula solo una vez, ¿sí? Y es el propósito ganadero, un ternero vaca año. Entonces, llega al folículo dominante, que estaba creciendo, ¿por qué? Porque aumentaron los receptores a los estrógenos, perdón, receptores a la FSH. Ese folículo dominante es el que libera el estrógeno o el estradiol, ¿sí? Finalmente, cuando va a eclosionar, aumentan los receptores para LH
Llega la LH y estimula la liberación del óvulo por parte del folículo. Pero ese folículo, ¿cómo lo libera? Se rompe. ¿Y cómo se rompe? Se va a generar una serie de procesos como por ejemplo la formación de un cuerpo hemorrágico. Luego ese cuerpo hemorrágico se convierte en un cuerpo blanco. Luego ese cuerpo blanco se convierte en un cuerpo amarillo. Y finalmente se convierte en el cuerpo lúteo. Ahí donde se ocluyó, donde salió el óvulo, ahí donde se rompió el folículo, ahí mismo se va a formar el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo que va a liberar progesterona. Y la progesterona es la que va a mantener la gestación. Por ejemplo, si el óvulo que se liberó por parte de ese folículo es fertilizado, pues va a mantener ese cuerpo lúteo. Si no es fertilizado y no hubo una fecundación, pues finalmente el cuerpo lúteo se va a alisar, o sea, eh, hay una sustancia que una prostaglandina que va a ir a alisar, o sea, lo va a ir a destruir. Y ya otra vez la vaca vuelve y entra en celo. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, gracias, profe. ¿Y ustedes cómo van a saber eso? Ustedes van a palpar la vaca y ahí van a sentir el cuerpo lúteo. Porque hay veces que se genera como le digo, un cuerpo lúteo persistente o un quiste. Hay quistes foliculares, por ejemplo, un quiste en el folículo y genera que la vaca sea repetidora. O si le viera progesterona, hace que la vaca no entre en celo tan frecuentemente, que sea una vaca que sea, el celo no entra y sin estar cargada. ¿Qué otra pregunta tiene? Pregunta. Listo. Entonces ese hipotálamo va a generar las hormonas liberadoras. Entonces vamos a tener hormona TRH, hormona liberadora de tirotropina. CRH, hormona liberadora de corticotropina. GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. GHRH, hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Somatostatina, dopamina, oxitocina y hormona antidiurética. Esa gráfica está mal porque, bueno, aunque la hipófisis es como de almacenamiento más que de producción. ¿Listo? La hipófisis anterior o adenohipófisis va a tener una serie de células
como por ejemplo las tirotropas que van a liberar TSH. Las gonadotropas van a liberar FSH y LH. Las corticotropas van a liberar ACTH. ¿Sí? También se producen hormona estimulante de los melanocitos, derivados de algo de la producción de la ACTH. Hay unas células que van a liberar hormona de crecimiento, unas células lactotropas que van a generar prolactina. Hasta ahí preguntas. Preguntas. En la neurohipófisis, entonces vamos a tener que la comunicación que tiene con el hipotálamo, una comunicación neuronal eh, por parte de unas neuronas grandes que hay ahí. eh, y pues digamos, va a ser un almacenamiento tanto de oxitocina como de hormona antidiurética. En cuanto a las hormonas periféricas, pues tenemos la glándula tiroides, la cual pues me va a liberar, va a tener dos tipos de células, las foliculares y las parafoliculares, unas que me van a liberar T3 y T4, que son las foliculares, y las parafoliculares o células C de la tiroides van a liberar calcitonina, que no responde a la TSH, sino a los cambios eh, en el calcio, ¿no? ¿Se acuerdan de la función de la calcitonina? ¿Qué hace la calcitonina? Profe, esa no era la hormona que como que regulaba como el metabolismo del calcio. ¿Y cómo lo hacía? Uy, profe, ni idea. Entonces, cuando hay casos de hipercalcemia, o sea que el calcio aumenta, la que actúa es la calcitonina disminuyendo los niveles de calcio.
Entonces esas responden son a los niveles del calcio. Si el calcio aumenta, si hay hipercalcemia, pues se libera calcitonina. La liberación de T3 y T4 van a responder a la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Tenemos otra glándula muy cercana que va a ser la paratiroides, que va a liberar PTH, también involucrada en pues la liberación del calcio, el aumento del calcio, la resorción ósea, la absorción, aumento de la absorción de calcio intestinal va a estar de algún modo mediada por la PTH, ¿no? Espérenme un segundo. Vamos a tener otra glándula endocrina que va a ser el páncreas. Y el páncreas, nosotros lo vimos en digestivo. Hablábamos que tenía una porción exocrina, que era la que liberaba todas las enzimas pancreáticas que incluían la tritsina, la quimiotritsina, la carboxipeptidasa, todas esas enzimas, ¿sí se acuerdan? Y teníamos una porción endocrina que iba a liberar entonces insulina, glucagón y somatostatina. Eso lo vamos a ver más adelante. Tampoco depende del hipotálamo como tal, sino dependen de los cambios o de los niveles en sangre de glucosa, por ejemplo. Entonces la insulina es la hormona que va a ayudar a que es hipoglicemiante, o sea que va a disminuir los niveles de glucosa, y el glucagón es hiperglicemiante. La médula suprarrenal. La médula suprarrenal, acuérdense que la glándula adrenal se divide en corteza y médula. La médula es la encargada de liberar las catecolaminas que incluyen adrenalina y noradrenalina, o epinefrina o norepinefrina. Que también van a ser parte de esas hormonas tipo aminas, pero de algún modo van a ir a ejercer efectos a nivel de diferentes órganos, ¿sí? Y van a estimular el sistema nervioso también, ¿qué? Simpático. Es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. El riñón, hablábamos que también tiene una actividad endocrina en la cual pues permite la liberación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la activación de la vitamina D. La corteza suprarrenal va a liberar cortisol, aldosterona y los andrógenos, en los cuales incluyen estrógenos, testosterona y progestágenos. Los testículos de algún modo también son un órgano endocrino al liberar la testosterona, que es la hormona sexual masculina, da las características del macho. Los ovarios también hacen parte de ese sistema endocrino al liberar estrógenos o estradiol y progesterona, que es la que va a mantener la gestación. Y muestran el cuerpo lúteo, que libera pues progesterona. La placenta también puede ser un órgano endocrino transitorio, va a liberar gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Progesterona y estradiol. Entonces, ahí como vemos son diferentes y variados los y distantes, están lejanos uno del otro, eh, todas estas glándulas, ¿no? Por lo tanto necesitan una comunicación a través de un lecho vascular. Es esa gran autopista.
Hasta ahí preguntas. Profe, yo tengo una duda. Es que tú nos decías que nosotros pues vamos a tener que estar en la capacidad de saber cómo, cuál es la falla cuando una hormona no es liberada como correctamente, ¿sí? Pero digamos que tú nos dices que el hipotálamo es como tal el que controla toda esa liberación. ¿Cómo estamos, o si hay un examen, o no sé, perdón mi ignorancia, cómo vamos a saber nosotros que la falla no está directamente en el hipotálamo, sino en alguno de los órganos encargados de liberar esa hormona? Ujú. Los estudios que se hacen sobre el tema muestran un porcentaje de probabilidad de que la enfermedad esté ubicada en tal sitio, ¿sí? Por lo general, la mayoría de problemas están ubicadas en las hormonas periféricas, en las glándulas periféricas, la mayoría. Hablemos que el 70% de las enfermedades ocasionadas por las hormonas, el 70% están ubicadas en las glándulas periféricas. Un porcentaje menor está ubicado en la adenohipófisis y un porcentaje muy menor en el hipotálamo. ¿Cuándo está afectado el hipotálamo? Cuando hay signos neurológicos. La adenohipófisis de algún modo también va a generar otra serie de signos posiblemente neurológicos o también que involucren otro tipo de hormonas. ¿Sí ves? ¿Cómo en realidad uno sabe que, digamos, hay un déficit de la hormona tiroidea? Por ejemplo, te daré el ejemplo. Pues tú mides T3 y T4 y la que te va a dar el diagnóstico, digamos, es la T4 libre. Si sale la T4 libre, tú dices, este paciente es hipotiroide. ¿Sí? Ahí estás midiendo la hormona periférica. Pero tú también puedes medir la TSH. ¿Sí ves? Para que te confirme el diagnóstico, porque si el paciente, digamos, sale con la hormona tiroidea no muy baja o normal, pero la TSH sale aumentada, ¿sí? Ese paciente posiblemente es un paciente hipotiroide, ¿sí ves? Y su problema radica en la glándula adrenal, que lo que hace es que aumente la hormona producida en la hipófisis. TRH no se alcanza a medir en medicina veterinaria por el momento, pero también acudimos a otras técnicas diagnósticas, como por ejemplo un TAC. Entonces tomamos una tomografía axial computarizada y miramos si el hipotálamo o la hipófisis tienen problemas, ¿sí? También no solamente nos quedamos con la medición de las hormonas, sino acudimos a otro tipo de pruebas diagnósticas de imagenología, bien sea el TAT, también ecografía funciona muy bien en algunos casos, por ejemplo, de problemas del páncreas o, o del hígado, ¿sí? ¿Sí, sí te contesté la pregunta o no quedó claro? Profe, muchas gracias. Sí, pero o sea, hay que también tomar otras cosas, pero por ejemplo, ya uno por casuística sabe. Entonces, digamos, eh, hormonas tiroides, entonces ya, si es un Beagle y un Golden o un Labrador, sí. Ya por raza sabemos que puede ser predispuesto al hipotiroidismo, porque hay enfermedades que son predispuestas por raza, son como si fueran heredadas, ¿sí? Ya digamos, del resto de hormonas, por ejemplo, el páncreas, pues ya, si es un perro, digamos, si tiene diabetes y es un perro, entonces es una diabetes tipo 1. Si es una diabetes y es un gato, es una diabetes tipo 2. ¿Sí? Listo. Tomémonos un break y ya regresamos. Son las 9:13 a las 9:20. Ya regresamos. Igual voy a dejar prendida esto. Vayan preparando preguntas y eso. Ya nos vemos.
Listo, chicos. Bueno. Entonces, preguntas. Acá tenemos una foto de un gato más o menos representando dónde pueden estar ubicadas las diferentes glándulas periféricas. Vemos que el sistema nervioso... Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, fue pucha. ¿Qué pantalla? Bueno, ahí vemos entonces un gatito, el cual pues está representando dónde posiblemente están ubicadas las diferentes glándulas endocrinas. Vemos que a nivel del sistema nervioso juega un papel muy importante entonces el hipotálamo, la hipófisis, eh, vemos las glándulas periféricas como la glándula tiroides, ¿sí? Que por lo general es bilobulada y que en algunas especies hay una unión mediante un istmo, como por ejemplo en los equidos, ¿sí? Eh, tenemos la glándula paratiroides, las adrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, ¿sí? Muy importante. Hay otro órgano demasiado relevante que es el hígado. Porque a pesar de que no libera hormonas, bueno, tiene actividad de pronto de en algún momento almacenar o de activar algún compuesto que va a servir para generar hormona. También juega un papel importante porque la mayoría de receptores, más en las hormonas metabólicas, su mayor órgano diana o el que más tiene receptores es el hígado. Por ejemplo, tiene el 50% de los receptores de hormonas tiroideas, el 50% de los receptores de insulina, ¿sí? Entonces es muy importante, aunque no hace parte o no lo clasifican como una glándula endocrina como tal, sí es muy importante en todo el proceso metabólico y con las hormonas metabólicas. Ahí tenemos la gráfica de una adenohipófisis, algo el hipotálamo, como es la comunicación de la neurohipófisis, ¿sí? Y que en realidad pues la neurohipófisis no produce sino almacena ciertas hormonas como la de la oxitocina y la vasopresina, hormona antidiurética. Y míralas cómo realiza. En el núcleo supraóptico se produce la ADH, en el subnúcleo paraventricular la oxitocina y cómo hay unos tractos hipotálamo hipofisiario que está dado por porciones pues o por neuronas, ¿no? Un corte histológico. Y vemos ahí entonces, en cuanto a la comunicación desde la eminencia media, se da por un sistema o unos vasos portales o un sistema portal hipotalámico o portal hipofisiario. ¿Sí? Ese sistema portal hipotalámico hipofisiario son una serie de vasos sanguíneos que van a comunicar entonces el hipotálamo con la hipófisis y que finalmente va a permitir la liberación de algunas hormonas que van a producirse entonces en el hipotálamo y se van a liberar a estimular células de la hipófisis. Y con la neurohipófisis, como les mencionaba en la anterior,
Es mediante unos tractos o unos haz hipotalámicos hipoficiarios, o sea, mediante comunicación neurológica o neuronal, o sea, hay una neurona de por medio. En la otra clase hablamos más de hipotálamo y eso. Bueno, lo mismo, mira acá ya los dos, los vasos portales, el tracto, importante porque hay una neurona neurosecretora que va a permitir que se secrete entonces la oxitocina y la hormona antidiurética en la neurohipófisis. Lo mismo, importante saber esta relación y también la relación con las glándulas periféricas debido a la retroalimentación tanto positiva como negativa. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer la primera tarea. Ya les voy a dejar un trabajo, el cual va a consistir en un cuadro con las diferentes hormonas. Entonces vamos a hacer un cuadro, ya nos vamos a ir metiendo un poquito. Acá quería tocar este tema inicialmente. Ya vamos a hablar en la introducción. Entonces, tarea. Realizar un cuadro de las hormonas que se producen. Esa función, eh, a qué órgano van a ir, dónde se producen y todo eso. Para seguir hablando, esto era el retoque y la introducción a algo endocrino, de hormonas y de toda su comunicación, pues tenemos que recordar una primera clase que algún día vimos, que es la fisiología de sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya llegando, digamos, a este último bloque, vamos a ver que todo es una alimentación, una retroalimentación y una comunicación entre diferentes tejidos, entre diferentes células, ¿sí? Y que todo forma un sistema. Por lo tanto, no debemos de ver o de mirar solamente desde un punto de vista, sino lo tenemos que ver como una relación entre todo el organismo para que finalmente se lleve a cabo esos procesos de hemostasia, ese equilibrio, esa regulación y manteniendo el equilibrio constante en el que está un organismo y que tiene una fisiología normal, que todo está normal. ¿Sí? Entonces, tenemos que también tener en cuenta eso, que no verlo solamente un solo sistema, sino en realidad ver es la relación que hay entre los diferentes sistemas y en especial el sistema endocrino, que es un ente regulador de varias funciones a nivel del organismo del cuerpo. ¿Sí? Entonces, iniciamos con esta clase también hablando de esa fisiología de sistemas, viendo y también identificando la unidad estructural de un organismo que viene a ser prácticamente y funcional, que es la célula, ¿no? Entonces alguien me podría definir, yo ya la definí, pero pues un poco más, la pregunta es, ¿qué es la célula? ¿Ustedes qué entienden como célula? Yo ya la definí, pero pues quiero escucharlos también. Muchachos, ¿qué es una célula?
Ahí sí, como dice el doctor Diego, si no definimos qué es una célula, estamos jodidos. A ver, los escucho. Es la unidad como fundamental de todos los organismos. Bueno, ya tal cual como yo la había definido, pero bueno, es válido. ¿Quién más? Es la que forma como todos los tejidos. ¿Es qué? Es lo que forma todos los tejidos. Además de la, pues, con la participación. Bueno, ¿qué más? Muchachos, ¿qué es una célula? ¿Qué recordamos de la célula? O esto no es importante saber. Listo. Entonces alguien defíname qué es la membrana celular. Es una capa bi- lipídica, perdón, doctor. Sí, dale, dale. De fosfolípidos y otras Ajá. sustancias, la cual delimita toda la célula. Ok, listo, muy bien. Entonces, Neuta dice, la membrana celular es una membrana fosfolipídica, es una bicapa, inclusive, bicapa fosfolipídica, que delimita tanto el exterior como el interior de la célula. Además de fosfolípidos, ¿qué tenemos entonces en la membrana celular? Proteínas. Exactamente, proteínas. ¿Y en dónde están las proteínas? Profe, pues están como tal en la membrana y digamos que tienen varias funciones, como por ejemplo transporte o como función de canal más bien. Muy bien, que sí. Funciones de canales,
Esos canales están conformados por proteínas. También receptores. Las bombas, todos esos canales que llevan tanto transporte pasivo como transporte activo, de algún modo, son proteínas o están conformados por proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante escribir esa membrana? Porque va a tener entonces los receptores. ¿Sí? Ustedes también a grande modo, ¿cómo pueden, digamos, definir la célula? ¿No? La célula es una unidad estructural y funcional que contiene una membrana, un citoplasma y un núcleo. Prácticamente eso es lo que nos enseñaron en el colegio. ¿Sí? Entonces la membrana, que es el limitante entre el espacio intracelular y el extracelular, también contiene ese tipo de proteínas que van a ser receptores. ¿Sí es? Entonces hay unas proteínas que sus receptores están en la membrana y hay otras hormonas que sus receptores están intracelular. Entonces hay unas hormonas que el receptor está en la membrana por las características de la hormona, digamos, si es una hormona peptídica, no tiene la capacidad de atravesar la membrana celular como si lo puede hacer las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. ¿Sí ves? Entonces la membrana es muy importante, receptores de membranas, receptores que hablábamos que eran receptores acoplados a proteína G, receptores tirosinquinasa también son receptores de membrana, receptores tipo TOL de las células inmunológicas. Recordando esos fosfolípidos de membrana muy importantes porque van a ser, digamos, la materia prima de algunos sucesos en los cuales estén involucrados algunas enzimas que tengan la capacidad de degradar la membrana celular y de ahí obtener lípidos para la síntesis y para proseguir con la vía de señalización intracelular que es generada por diversas hormonas también en algún modo o por agentes como por ejemplo la fosfolipasa 2, ¿sí? Que se generan en los procesos inflamatorios. ¿Sí? Algunas cuando los receptores son acoplados a la membrana o están muy cercanos a la membrana, la mayoría de reacciones enzimáticas que se generan son cercanas a la membrana celular. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El citoplasma es un medio prácticamente acuoso eh, en el cual pues va a permitir ese campo donde van a estar ubicados ciertos organelos, ¿sí? Y es ese campo que va a permitir la comunicación a nivel de esos organelos. Ahí van a viajar diferentes sustancias, eh, por ejemplo, eh, vesículas que van a encapsular ya sean sustancias, enzimas o hormonas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese citoplasma permite que esas sustancias encapsuladas o en formas de vacuolas puedan atravesar la membrana de un lado a otro. Es ese campo donde, donde permite que atraviesen o pasen eh, eh, se transporten, por ejemplo, diferentes iones, diferentes solutos de un lado hacia otro. Espérenme un segundo.
Entonces ese citoplasma es muy importante, ¿sí? Es ese campus, es el sitio donde van no solamente a transportarse sustancias, sino también se van a llevar a cabo diferentes reacciones eh, de tipo enzimática de diferentes orígenes. Una de ellas, por ejemplo, es la glucólisis, que se genera a nivel del citoplasma. Y en la glucólisis va a ver una serie de reacciones desde, desde que la glucosa se convierte en la glucosa 6-fosfato hasta llegar a piruvato. Todo eso se lleva en el citoplasma. Reacciones enzimáticas que van a estar también eh, relacionadas con diferentes tipos de receptores. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo esos receptores, por ejemplo, un receptor acoplado a una proteína G que estimule la adeninatociclasa, ¿sí? Que la estimula, digamos, la adrenalina, por ejemplo, que es una catecolamina, va a generar unas reacciones enzimáticas que se van a llevar a cabo en el citoplasma. ¿Sí? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Luna, que lo saquen alzado y no me vayan a rayar el piso. Que lo saquen alzado, que no vayan a rayar el piso. Bueno, chao. Sí, entonces ese citoplasma es muy importante. No cabe recalcar, muchachos, que ese citoplasma, ¿dónde va a estar puesto? Pues sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto sí es el que va a dar la forma de la célula como tal y el que la va a mantener, ¿sí? En el cual hay microtúbulos de actina también que son conformacionales, ¿sí? Entonces, digamos, es muy importante eso, pero pues también tenerlo claro. El núcleo. ¿Por qué cuando hablamos de hormona a nivel ya de la célula, por qué es importante el núcleo? Porque es que el núcleo, ¿qué contiene el núcleo? ¿Quién me define el núcleo? Todos estos conceptos los tenemos que tener claros en el momento de hablar de endocrino. Porfa, ¿qué es el núcleo? Doctor, el lugar de almacenamiento de la información genética de la célula. Ok, sí, es donde eh, se contiene el material genético. Espérenme un segundo. Entonces, sí, almacena el material genético. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo almacena o lo empaqueta en forma de cromatina. O sea, ¿cómo? A ver, háblenme del material genético porque ustedes tienen que ya hablar de genética. Ya ahorita ustedes van a entrar a eso y si no saben, digamos, qué es el material genético o qué es una cadena de ADN. Defíname en eso.
Profe, pues el material genético es una cadena que guarda información genética, tanto del padre como la madre, para crear un individuo. Y está dado gracias a bases nitrogenadas. Bueno, ¿y cuáles son las bases nitrogenadas? Uy, no me acuerdo de todas, me acuerdo. Guanina. Uy, no me acuerdo de todas, profe. Ok, ¿quién le ayuda? Mire que Neuta está participando. Toca Dos, ponerle tres. Profe, serían adenina, timina, guanina y citosina. Exactamente. Sí, es una cadena de esos cuatro. eh, y finalmente van a formar lo que llaman los genes. ¿Sí? Y un compuesto de genes o un grupo de genes van a formar lo que es eh, un cromosoma. ¿Sí? Pero ese material genético en realidad eh, tiene varias particularidades. ¿Sí? Es una doble cadena, como mencionamos, en la cual pues va a haber relaciones entre estos eh, bases nitrogenadas eh, que la conforman. Expresan genes, cromosomas, ¿sí? Pero es importante porque mira que nosotros lo que hablamos y como lo estaba definiendo Neuta al inicio, es que son dos cadenas de ARN, una donada por la mamá y otra por el papá, ¿sí? Y que las dos pues se empiezan a envolver y empiezan a generar una reacción que generan un nuevo individuo, una nueva célula y todo eso. Sí, pero también lo tenemos que tener en cuenta en el momento en que no todo. ¿Y en qué más? ¿En qué más? Bueno, ese es un ejemplo, sigamos hablando. ¿En qué otras situaciones escuchamos sobre la replicación del ADN? Ya hablaba Neuta que inicialmente cuando hay una fecundación, que una célula de la madre y una célula del padre contienen una cadena de ARN y que las dos reaccionan y generan una de ADN. ¿Sí? ¿En qué otro momento escuchamos eso? Porque eso hay que definirlo también. Profe, en el momento de la mitosis en la célula, no solamente se presenta en la creación de otro ser, sino también cuando las células se reproducen para crear ya sea un tejido o digamos en una herida para cicatrizar. Exacto. Bien. En la mitosis. ¿Sí? Entonces, en la mitosis escuchamos, ¿no? Que la célula replica su ADN y para dar origen a una célula nueva. ¿Sí? ¿En qué otro tipo escucharíamos entonces que hay reacciones o acciones del ADN? Entonces hay que tener en cuenta que cuando una célula está en un normal, en una fase en la cual está normal, no hay está una fase quiescente, digamos como se llama, que es una fase en la cual está haciendo su actividad y no hay una nueva renovación, ni maduración, ni nada de eso, ¿no? Eh, Está su trabajo normal, su ciclo de vida normal. Eh, entonces, el papel que juegan las hormonas es que van a ir a estimular al núcleo, porque el núcleo se encuentra el ADN, pero el ADN no se encuentra en realidad suelto, se encuentran en grupo, agrupado, reagrupado, reunido, y recibe todo ese material genético el nombre de cromatina. ¿Sí? Cuando está reunido y no está activado, se va a llamar una cromatina no condensada, condensada. Y cuando hay una activación, es una cromatina no condensada. ¿Sí?
¿Qué pasa? Que las hormonas van a ir a un sitio específico del ADN, de un cromosoma específico, un gen específico, va a generar una replicación de esa porción mínima y se va a generar un ARN mensajero que va a ir a generar diferentes funciones fisiológicas, como por ejemplo en el caso, y más adelante lo vamos a ver, de los glucocorticoides. Profe, es en el ARN donde la tiamina pasa, es como reemplaza por el uracilo. Sí, la adenina por el uracilo. Pero lo importante es lo que le estoy diciendo ahí. Muy bien, Neuta está hoy muy juicioso. Entonces, lo importante es, digamos, lo que les digo, o sea, llega la hormona, como por ejemplo los glucocorticoides, y van a ir a estimular cierta porción del ADN y va a generarse una liberación de un ARN mensajero, ¿sí? Que va a ir a estimular diferentes organelos, como por ejemplo la mitocondria, ¿sí? Y va a ir a estimular, por ejemplo, la codificación de cierta proteína, por ejemplo, una proteinquinasa, o tienen la capacidad de interactuar con diferentes eh, reacciones, como digamos lo hace la hormona de la insulina, en el momento en que va, como la hormona insulina es la hormona también de la proliferación celular y el crecimiento celular, entonces como la insulina estimula el emetor para que el emetor genere unos genes de crecimiento y de diferenciación celular. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Cromatina no condensada. Listo, muchachos, dejemos por ese lado. No se les olvide la tarea, el cuadrito de las hormonas, funciones, composición, actividad, todo eso. Muchachos, Dios los bendiga. Profe, ¿para cuándo es? Para el lunes, para el otro lunes. Ah, listo, profe, gracias. Espérenme un segundo, sacámoslo de la lista. Listo, muchachos, Dios los bendiga. Vale, profe, Vale, muchas profe, lo mismo. Buen Chao. día. Gracias, profe. gracias, profe. Gracias.